Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Implicados, el nuevo programa de Navarra Televisión, en el que semanalmente nos centraremos en conocer de primera mano diferentes realidades sociales en Navarra. A mediados de este mes de enero hemos celebrado en nuestra diócesis la Jornada Mundial del Inmigrante y del Refugiado. Con motivo de esta celebración, en la primera parte del programa queremos analizar la situación actual de los inmigrantes en Navarra. Y lo haremos con la ayuda de tres expertos que desde diferentes ámbitos colaboran con los extranjeros que residen en nuestra comunidad. Además, en la segunda parte del programa conoceremos Vilaqueta de Aoiz, una organización de voluntarios que lleva varios años desarrollando programas culturales e intergeneracionales en Navarra. Y como punto final aclararemos qué es y en qué consiste la licenciatura de Ciencias Religiosas que ofrece la diócesis de Pamplona y Tudela, una carrera dirigida a todas las personas interesadas en ahondar más en su cultura religiosa. Les invitamos a acompañarnos durante la siguiente hora aquí, en Implicados. El pasado 19 de enero tuvo lugar en nuestra diócesis la Jornada Mundial del Inmigrante y del Refugiado. Con motivo de esta celebración, hoy en nuestro programa queremos ahondar más en la realidad de los inmigrantes en Navarra. Y para ello contamos en nuestro plató con tres expertos en esta materia. Antidio Martínez de Lizarrondo, sociólogo del Observatorio Permanente de Inmigración en Navarra, me acompaña a mi derecha. Bienvenido, Antidio. Gracias. A mi izquierda tenemos a don Valentín Eguílaz, delegado episcopal de Inmigraciones de la diócesis de Pamplona y Tudela. Bienvenido, Valentín. Muchas gracias. Y también tenemos a Vicente Blasco, responsable de Inmigración de Cáritas Diocesana. Bienvenido, Vicente. Gracias. Antes de entrar en materia, antes de poner los datos sobre la mesa, en Implicados hemos querido salir a la calle, preguntar a la gente qué opina sobre la inmigración. Les hemos preguntado si realmente están implicados los inmigrantes en nuestra sociedad, y estas han sido sus respuestas. Bueno, yo creo que totalmente no, pero en una gran medida sí. Yo diría que sí, que los tenemos bien integrados, sí. ¿En qué se nota? Pues en que conviven con nosotros sin ningún tipo de racismo y no les ponemos cortapisas a la hora de acudir a la sanidad, acudir a cualquier tipo de organismo público para cualquier petición que quieran hacer, no se ven pintadas racistas por la calle, en fin, yo creo que están integrados y que no hay racismo. Ostras, pregunta complicada, ¿eh? Pregunta complicada. Yo creo que sí, aquí en Pamplona desde luego yo lo que veo que sí que están integrados. Vamos, por mi parte yo desde luego no tengo nada en contra de ellos. Hombre, yo creo que del todo no. Siempre hay un poco de, sin querer, un poco de racismo. Es fácil, hay algunos que se integran, adoptan nuestras costumbres y otros que son incapaces de hacerlo por sus raíces culturales o por lo que sea. Hemos visto diferentes opiniones, unos que dicen que sí que están integrados y otros que no están tan integrados e incluso que algunos no se quieren integrar. ¿Hasta qué punto es verdad esta realidad desde vuestra experiencia? ¿Cómo lo veis, Antidio? Bueno, yo creo que no todo es blanco o negro, ¿no? Por ejemplo, en lo que hemos visto, a una de las personas es curioso, la integración es algo bidireccional, no solamente depende de la persona inmigrante, depende también de la sociedad acogida, depende también de nosotros. Y alguna de las personas comentaba que no sabía si estaban bien integrados porque decía que había racismo. Pues si hay racismo, depende de la sociedad acogida, entonces. Vicente, ¿cómo ves tú desde tu ámbito? Hombre, yo soy más de la teoría de que es muy complejo, ¿no? Es difícil responder y muchas veces paradigmático, sin sentido. Por ejemplo, integrar un colectivo que es complejo, muchos países, muchas culturas, en una sociedad que se está, diríamos, desintegrando a nivel político, a nivel social, a nivel de valores. Es una cosa compleja. Y después también se puede decir que el concepto de pertenencia, si se sienten de aquí, si los acogemos, si no, si los rechazamos, si los excluimos. Por eso de que es bastante complejo un poco el tema y quedaría para bastante debate. Una de las personas dice que no se quieren integrar. Desde la delegación, Valentín, ¿es verdad que hay sectores inmigrantes que no se quieren integrar o es un prejuicio que tenemos? Bueno, y también quiero decir que me parece que la situación tampoco es tan mala, ¿no? Creo que es bastante buena,
Pero por supuesto que tenemos que ser conscientes de la realidad, de la situación compleja, como dice Vicente, que es muy compleja porque tiene muchas situaciones distintas, ¿no? Y luego, pues naturalmente, motivarnos todos para ir avanzando, ¿no? Para ir avanzando ellos y nosotros, ¿no? Porque eso, como decía también Antidio, esto es algo que nos implica a todos, ¿no? Otra de las preguntas que les hemos hecho es si de unos años ahora realmente están más integrados los inmigrantes, bueno, digamos que en el año 97, 98, cuando empezó las grandes oleadas de inmigración, a ahora, si realmente hoy en día ha cambiado nuestra percepción. Y estas han sido sus respuestas. Yo creo que algo sí que ha mejorado, porque quieras que no, pues nos vamos acostumbrando y creo que sí que ha mejorado, aunque no cabe duda también que el problema de la crisis, pues por otra parte, ha acentuado algo un poco el descontento de algunos sectores en cuanto a la socorrida frase de que quitan puestos de trabajo. Pero en realidad yo creo que ha ido a mejor. Antes sí podría haber algo más de racismo, hace ya muchos años, pero yo creo que ahora no. Salvo en momentos puntuales y en casos puntuales donde se producen a lo mejor altercados y ya se sabe que cuando se produce algo es cuando la gente explota, pero bueno, enseguida se olvida y se vuelve a la normalidad. Yo lo entiendo así. Hombre, claro que ha cambiado. Cuando nosotros éramos pequeños tampoco existía, ¿no? Cuando veías una persona negra, joder, todo el mundo nos dábamos codazos. Yo creo que está normalizada la situación. Hombre, sí, eso sí, sí que creo que hace años ahora sí que ha cambiado, está todo mucho más solidario, más, sí. Sí, igual al principio chocaba más, luego se hizo normal y ahora, pues no sé si era por el tema de laboral o así, que hay menos trabajo, igual ahora se ve un poco peor. Pero vamos, sí, yo creo que sí ha cambiado. Ahora ya, desde mi punto de vista, está más normalizado. Pero vamos, por lo visto se están yendo, no es que no lo sé. Otra vez también respuestas de todo tipo. Valentín, ¿estás de acuerdo en que en estos años se ha acogido mejor a los inmigrantes que en años pasados? Yo creo que, bueno, hemos ido, a mi modo de ver, hemos ido aprendiendo todos, ¿no? Tampoco estábamos acostumbrados, fue una cosa que nos sorprendió muchísimo, no sabíamos cómo actuar allá por los años 98, 99, 2000. Hemos ido aprendiendo todos, ¿no? Ahora quizá mirando un poco hacia atrás dice, hombre, pues podíamos haber actuado de otra manera, ¿no? Por ejemplo, por lo que se refiere a la Iglesia, pues quizá podíamos haber hecho más, pues yo no sé, para que ellos intervengan más en las parroquias, pero bueno, creo que, bueno, que tampoco estamos tan mal, ¿no? Y sí que somos conscientes de que tenemos que seguir adelante y abrir las puertas y animar para que, no sé, para que crear entre todos una familia, ¿no? Crear otro ambiente también, mejorar el ambiente, ¿no? Vamos a poner ahora sobre la mesa los datos actuales de la inmigración en Navarra. Para ello, Antidio, ¿cuáles son estos datos hoy en día de número de inmigrantes y extranjeros en Navarra? Bueno, según el padrón, que es la herramienta más habitualmente utilizada en este sentido, si hablamos de personas nacidas en el extranjero, son unas 90.000 personas, ¿no? Hablaremos como tal de inmigrantes, ¿no? Personas con nacionalidad extranjera habría bastantes menos, porque Navarra es la comunidad autónoma donde más se están nacionalizando, donde más están adquiriendo nacionalidad española. Y habría unos 68.000, pues, que es alrededor del 10-10,5% de la población. Si sumamos a ello los hijos, ¿no?, de personas inmigrantes, que algunos son extranjeros y otros no, depende ya, es algo más complicado, depende de los países de origen, pues en general estamos hablando de unas 100.000 personas, 100 y pico mil, pues en un 14 o un 15% de la población. Conocíamos hace unas semanas el dato de que 200.000 inmigrantes se han ido de España en el último año. ¿Este dato, este descenso de inmigrantes, es debido principalmente a la crisis o hay otros motivos, Vicente? Sí, principalmente es a la crisis. Es decir, España ya no es un país apetecible, ni para nosotros, ¿no? Es decir, no solamente son los extranjeros que se van, sino, aunque los datos no son claros, también los españoles se están yendo. Lo vemos todos los días por la televisión, ¿no? Es decir, la ministra habla de movilidad exterior, no habla ni de migración, ¿no? Parece que con eso la realidad, diríamos, dolorosa se cubre, ¿no? Pero principalmente es la crisis, ¿no? Esta semana también conocíamos, bueno, ayer, la noticia de que el Consejo de Europa desaprueba que se deniegue la sanidad a inmigrantes irregulares.
esto viene muy bien para sacar el tema de las quejas de sanidad. Mucha gente utiliza la queja se aprovechan de urgencias, están todo el día aprovechándose de la sanidad, es una queja que se oye mucho por la calle. ¿Qué tiene de verdad esta queja y que es falsa? ¿Es verdad que los inmigrantes abusan de la sanidad? Bueno, está comprobadísimo que por ejemplo, son bulos, rumores o falsas leyendas que son falsas completamente. El tema de la sanidad se cae por su propio pie si pensamos que la inmensa mayoría de la población inmigrante, de la población extranjera, es joven, o sea, están en edad laboral y solamente no llega al 2% de la población extranjera tiene más de 65 años. Quienes más hacen uso de la sanidad, además estadísticamente y comprobado, pero también no solamente de la sanidad, sino del gasto social, por ejemplo, del departamento al que yo pertenezco de políticas sociales, el 75% del gasto es de la dependencia. Es en la población nacional, la población española, el 20% tiene más de 65 años, es esta población. Pero también hay otros rumores o bulos que son falsos, como por ejemplo el acceso a VPO. En la última década solamente el 6% de las VPO se han concedido a personas extranjeras. Y podríamos hablar de tantas y tantas cuestiones, como por ejemplo lo que nos quitan el trabajo, etcétera. ¿Cómo nos van a quitar el trabajo si tienen una tasa de paro entre 2 y 3 veces superior a la nuestra? Se cae por su propio peso. Vicente, desde Cáritas, desde la acogida que hay en Cáritas, ¿cómo notáis esta pregunta de que los inmigrantes abusan de la sanidad? Ay, es recurrente, lo mismo que dice Antidio. No tiene mucho sentido. Sí que hemos tenido problemas al principio porque había un desenfoque entre la ley del gobierno y la propuesta por el gobierno de Navarra. Recordar que tenemos dos leyes, una del gobierno de Navarra y otra del Parlamento, que están en el Constitucional respecto a esto. Ahora estamos en mantillas, no sabemos, la consejera ha dicho que sigue todo igual, la presidenta del gobierno también, pero dentro de los colectivos que se van atendiendo, por lo menos, tenemos un colectivo que a mí me ha creado problemas, que es el de comunitarios. Es decir, yo me he encontrado con personas de la Unión Europea, porque la historia viene un poco por ahí, que no se han atendido o que ponen bastantes problemas, principalmente portugueses y rumanos. Entonces, ahí después hay que actuar, hay que hablar con los servicios de atención a la salud para que sean atendidos, pero crean más problemas, sí. Desde la acogida que dais en Cáritas, conocimos en diciembre de 2013 que Cáritas atiende a 7.285 familias en Navarra, un 14% menos que el año anterior. ¿Qué porcentaje de estas familias son extranjeras? Estamos hablando del 60%, más o menos, 60-65%. ¿Cuáles serían las principales dificultades que se encuentra un inmigrante cuando viene a Navarra o cuando viene a España? ¿Económicas, de integración, Valentín? Bueno, ellos fundamentalmente vienen aquí por cuestión económica, ¿no? Casi, no todos, pero la mayoría, ¿no? Por mejorar su situación económica, su situación familiar, creo que se puede decir eso, ¿no? Y bueno, dificultades, pues luego también, primero encontrar trabajo. Hace unos años era más fácil encontrarlo, hoy es muy difícil, como ha dicho Antidio, pues prácticamente el 40% están sin trabajo, ¿no? 40% no tienen trabajo, ¿no? Y después pues te encuentran otras dificultades, también encuentran otras ventajas grandes, que es el aspecto sanitario y el aspecto de la educación, lo cual les ayuda mucho, les encanta. Dificultades también en la vivienda, ¿no? Porque bueno, todos conocemos cómo hace unos años trataron de comprar vivienda, luego se han encontrado con el tema de la hipoteca, luego ahora con todas esas complicaciones se les ha derrumbado, digamos, ese tema, ¿no? Y ahora, pues naturalmente tienen que buscar una manera, ¿no? Están en alojamientos, tienen habitaciones, pues generalmente pues en malas condiciones, muchos, ¿no? Muchas de estas situaciones que conocemos son de mujeres que vienen o bien solas o bien con sus hijos dejando a sus maridos en su país. Desde Cáritas, ¿qué tipo de ayuda dais a estas mujeres? No tiene una ayuda específica por género. Es decir, más o menos tratamos un poco a la persona dependiendo de su necesidad, sea hombre, mujer o sea familia con niños. Entonces se aborda un poco por ahí en colaboración con los servicios y en coordinación con los servicios sociales. Problemas nos encontramos principalmente cuando no tienen derecho a nada. Una persona, por ejemplo, que no está empadronada, acaba de venir con 4 hijos aquí, pues el tema es complejo para Cáritas, para los servicios sociales, porque en teoría no tienen encaje, o familias que se nos quedan
por enfermedades mentales que no tienen encaje en ningún sitio, no tenemos centros para acogerlos, ¿no? O gente con enfermedad mental. Es decir, hay problemas en concreto que nos desencajan todos los servicios, los de Cáritas y los públicos también, ¿no? Al final se hace lo que se puede, trabajar con las personas en la medida de que tenemos posibilidades y después muchas cosas que pues vamos aprendiendo en la medida que hacemos. Estamos hablando un poco de, centrándonos en cómo la diócesis, Cáritas, la Delegación de Migraciones está actuando con los inmigrantes. Antí, desde el Gobierno, ¿qué medidas se toman como para ayudar a los inmigrantes? Bueno, lo primero que cabe decir, para quien nos esté viendo, es que la inmensa mayoría de acciones son normalizadas. Son normalizadas quiere decir que no son específicas, no son exclusivamente dirigidas a inmigrantes, son dirigidas a toda la población y a toda la población que tenga una necesidad, sea laboral, sea social, sea sanitaria, etcétera, ¿no? De manera específica son más bien pocas. Hay un programa de mediación lingüística que está a disposición de toda la ciudadanía, no solamente de los inmigrantes, por ejemplo, es para toda Navarra. Y cuestiones puntuales, ¿no? De tema de, por ejemplo, inserción laboral para determinados perfiles, pero que pueden ser personas inmigrantes o personas autóctonas, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos en estos meses trabajando en el diagnóstico y en la preparación de una estrategia de convivencia que en principio es pues, para toda la ciudadanía. Queremos tenerlo a disposición a mediados de este año y ahí vamos a trabajar, vamos. Desde vuestra experiencia también, muchos inmigrantes vienen para quedarse, vienen para coger dinero, hacer un poco de dinero y volverse a su país. ¿Están contentos con España? ¿Se quieren quedar? ¿Qué experiencia tenéis del trato con ellos? Bueno, a mí me parece que lo fundamental es si pueden tener trabajo o no tienen trabajo, ¿no? Yo creo que casi, en fin, la mayoría quiere quedarse, ¿no? Quiere quedarse porque además, como he dicho antes, pues se cuenta con esa ventaja grande que es lo de la sanidad, la educación, esto les da, pues atrae mucho y les refuerza mucho, ¿no? Pero bueno, claro, tienen que ver sobre todo el problema del trabajo, ¿no? El problema del trabajo y cómo se ve, digamos, el futuro inmediato, ¿no? Y bueno, nosotros desde la iglesia y desde la parroquia pues queremos naturalmente reforzar esa esperanza suya, ¿no? Hay que animarles muchas veces, ¿no? Y se encuentran con situaciones de desánimo, situaciones que esto les provoca depresiones, situaciones de la verdad, de verdadera angustia, ¿no? Y que hay que reforzar mucho esa esperanza, es decir, hay que caminar juntos, ¿no? Con ellos, ¿no? Caminar con ellos y hacer lo posible para que, yo no sé, para que se integren y para que encuentren una motivación profunda y que no se desanimen, ¿no? Quería preguntar, Valentín, por la jornada de este año de migraciones, el cartel era Haciendo un mundo mejor, con el haciendo, con el número 100 de los 100 años de las jornadas de migraciones. Sí, era... Cuéntanos un poco la historia de estos 100 años, ¿por qué se convocan? Se aludía a los 100 años porque resulta que hace 100 años, en 1914, el Papa Benedicto XV... Estamos viendo ahora mismo el cartel, Haciendo un mundo mejor, ahora mismo, que ha sido el de este año, con el Papa Francisco. Francisco. Benedicto XV, ahí en el año 1914, como digo, con la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, que duró del 14 al 18, pues se encontró con que millones de personas se veían obligadas a desplazarse, estaban, digamos, en situaciones pues terribles, ¿no? De miedo y forzadas, digamos, a trasladarse de un sitio a otro, ¿no? Entonces el Papa creó una comisión en Roma pues para atender a esas personas y eso nació, como digo, en 1914. Estamos celebrando esos 100 años en que se puede decir que la Iglesia ha estado con las personas emigrantes, ¿no? Con las personas refugiadas, ¿no? Hoy se puede decir que hay millones de personas y de refugiados que están siendo atendidos pues también por organizaciones de la Iglesia, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos que caminar con ellos, ¿no? Y tenemos que trabajar y aparte de lo que se ha dicho de Cáritas y aparte de lo que se hace en las parroquias de atención asistencial, pues hay otras, hay que reforzar el sentido de la comunión, el sentido de la integración, el sentido de que se consideren, digamos, pues formando parte de nuestra comunidad, ¿no? Sea la Iglesia y bueno, pues teniendo esa actitud, digamos, de acogida y de apertura, ¿no? Apertura y en nuestra sociedad para los inmigrantes. Otra de los problemas que pueden llegar a tener ellos son especialmente los que vengan de países del este o de países de lengua no española, sea precisamente esta, el hablar español, el aprender.
¿Dais algún tipo de formación en Cáritas a inmigrantes? No, para ese tipo de formación no. Se hizo, es que ya llevamos un proceso de bastante tiempo, por lo tanto esas políticas están marcadas principalmente por la administración. Los críos aprenden rápido, no es problema. El problema son las personas mayores que aprenden en el contacto con el cercano, con el que está en el trabajo. Sí que hay específicos por parte del Gobierno de Navarra en algunas de las escuelas, ¿no? Y principalmente sí que tenemos problemas con ciertos colectivos que o tienen menos relación y entonces pues nos podemos encontrar principalmente con colectivos principalmente magrebíes que tienen más problemas y muchas veces son los hijos los que nos traducen, ¿no? Pero bien, normalmente aprenden casi todos. Por ejemplo, el colectivo chino, que al principio tenía dificultades. El problema eran las primeras generaciones que nos venían, que nos encontrábamos que ninguno hablaba la lengua, excepto los latinos. Entonces sí que teníamos dificultades. Ahora más o menos, en la medida que llegan, entran dentro del circuito, no es tan difícil. Y las escuelas están preparadas. Hablamos de inmigrantes, pero hoy en día también deberíamos hablar, y sobre todo en nuestro país, de emigrantes, ya que en nuestro país, España, estamos siendo país de emigrantes debido a la crisis económica. Desde vuestra experiencia también, ¿cómo notáis desde vuestros ámbitos esta emigración de jóvenes y adultos a España? ¿Tenéis datos, tenéis conciencia del número de personas que se están marchando? Hay una diversidad ahí de datos. Aparentemente se están yendo menos de lo que mediáticamente se está diciendo. En principio, los últimos datos del semestre, el primer semestre del año pasado, hablaba de que se habían ido de Navarra, por ejemplo, eran unas 3.000 personas, de las cuales la inmensa mayoría eran extranjeras o nacionalizadas españolas. Los emigrantes, digamos, de origen navarra, autóctono, son menos y quien se está yendo es, digamos, en otra una situación totalmente distinta de hace 40, hace 50 años. Es gente cualificada y la mayoría va pues a destinos ya concretos y con digamos, el trabajo ya pactado, ¿no? Ojo, que tal y como está la situación no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Pero en principio, mediáticamente hay que decir que se le está dando una importancia que es menor de la real. De estudios, por ponerte un ejemplo, creo, yo he manejado 3, uno hablan de 40.000 personas y otro de 700.000. Depende cómo se enfoque de los estudios que se han hecho en España. Más o menos estoy de acuerdo con lo que dice Antidio. El tema es complejo y el tema es, hay que mirar tendencias que dicen los sociólogos, ¿no? Es decir, el procedimiento no es que salgan en desbandada todos los españoles, pero sí que hay un grupo que va saliendo y no se para y va aumentando poco a poco. Veremos. Los datos son un poco apocalípticos, podemos decir, en los medios de mucha gente, también trabajos muy mal remunerados. Está pensando en Alemania, el caso de jóvenes que por 200 euros están trabajando 8 horas al día, están quejándose, están volviendo. En Alemania se inventaron los famosos jobs. Los mini-jobs, es que ahí ya los tienen. Claro. Y no para los españones, ¿no? Para los alemanes. 400 euros, entonces... para muchos el emigrar, que se sepa, es un engaño. Un engaño quiere decir en cuanto que no es la panacea, ¿no? Vas a trabajar en muchas ocasiones, pues como tantos y tantos inmigrantes, de lo que no quieren los autóctonos, ¿no? Y es así. Sí, y al final en ningún sitio se atan los perros con longaniza. Es decir, vas a trabajar, yo el otro día hablaba con un chico español que ha estado trabajando una temporada, lleva 3 años allá en un hotel en los Alpes y gana como ganan aquí, 1.000 euros. Es decir, no ganan ese yo. Es decir, sí que los técnicos, los que están preparados, los sueldos son bastante altos. Los demás, más o menos como aquí, no hay grandes diferencias. Servicio doméstico, muchas veces peor pagos que en España. Para ir concluyendo, ¿qué consejo le daríais a un emigrante español que se ve obligado a salir de España a buscar trabajo? Consejo, es que hablando desde el punto de vista de la inmigración, lo que estamos viendo, a mí la inmigración lo que viene muy bien es para la empatía, para quien emigra y para las familias de la gente que emigra, para ver lo duro que es emigrar. O sea, la gente que emigra, ¿no?
son muy valientes, son mucho más valientes que nosotros. Lo valiente es quedarte y lo duro es arriesgarte, en muchos casos, obviamente, hasta jugarte la vida, ¿no? Nosotros no nos jugamos la vida como se juega la gente, pues mucha gente de África que viene aquí, pero sobre todo el tener empatía con la gente que viene de fuera y saber que en algunos casos para la gente que emigra, desde el punto de vista de la sociedad acogida, les puede mirar tan mal como en algunos casos se ha mirado aquí. Entonces, que es todo muchísimo más complicado y más enrevesado. Valentín. Bueno, yo quería decir que, en primer lugar, que veamos la emigración y las migraciones como algo como una realidad que va a seguir creciendo a escala mundial y que tenemos que ver una realidad con la que hemos de contar. O sea, en la concepción de lo que es hoy día, la historia de hoy día, el mundo de hoy día, es que tenemos que contar con ese aspecto, ¿no? Con ese fenómeno que ha de seguir, que actualmente ya tiene un volumen extraordinario, más de 200 millones que están viviendo fuera de cada uno de su país, pero que esto va a seguir creciendo por la realidad social, por la realidad de pobreza y por las diferencias entre unos países y otros. Es decir, que nos tiene que entrar en la cabeza de que esto tenemos que verlo de alguna manera como normal, ¿no? Y por lo tanto nuestro sentido tiene que ser de apertura, de ver el mundo de otra manera, de tener este sentido de apertura. ¿Recomendarías un poco normalidad a los que sí, tengan que y luego que estemos muy atentos a defender los derechos humanos, a defender los derechos de las personas y que no miremos solamente el aspecto económico. Que a veces, a la hora de hablar de migración, solamente miramos el aspecto económico, pero nos olvidamos de lo fundamental que es la persona, que no son números, que no son cifras, que no son peones que se pueden manejar como los peones en el tablero de ajedrez, ¿no? Sino que son personas con toda la dignidad, con las que podemos contar, con las que nosotros también podemos beneficiarnos nosotros unos de otros de este contacto, de esta realidad y de esta convivencia, ¿no? Y Europa, yo creo que Europa es que tendríamos que ser mucho más abiertos, ¿no? Y darnos cuenta y pensar en el futuro. El futuro tiene que ser como el arco iris, tiene que ser de distintos colores, ¿no? Que no podemos pensar en una Europa uniforme, en una España uniforme, en una Navarra uniforme, sino que esto nos tiene que llevar a... Nos quedamos con esta idea de multiculturalidad que estás proponiendo, Valentín, y de conocer realmente, asimilar el pensamiento del emigrante y del inmigrante. Vicente, muy brevemente, ¿qué consejo le darías a una persona a ti que emigra? Bueno, yo muy brevemente. usaría la regla de oro del Evangelio. Trata a los demás como te gustaría que te trataran. Punto. Eso creo que es el criterio. Creo que es una buena frase para quedarnos como conclusión, como resumen de esta tertulia. Trata a los demás como te gustaría que a ti te trataran. Muchísimas gracias a los tres por venir. Vicente, Valentín, Antidio, gracias. Y ahora vamos a pasar unos minutos a publicidad y a la vuelta volvemos aquí en Implicados con nuevos temas. Continuamos aquí en Implicados y vamos a hablar ahora de una organización que nació en el año 1976 en la villa de Aoiz. Vilaqueta de Aoiz es una organización de voluntarios que se dedica a promover actos culturales y actividades para el desarrollo de jóvenes y mayores. En su web se definen como una organización cuya máxima es la integración de los discapacitados, la igualdad de sexos, igualdad racial y la promoción de los valores de libertad y tolerancia, así como la potenciación del euskera. Para hablarnos de esta organización nos acompaña hoy en Implicados su fundador y presidente, Salvador Gutiérrez. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos un poco la historia de Vilaqueta de Aoiz. ¿Cómo se funda? ¿Por qué? ¿Cómo surge esta idea? Yo, cuando lo pienso, creo, le doy vueltas y digo, no sé cómo hemos durado tantos años, porque comenzamos 14 jóvenes con pantalón corto, con minoría de edad todos, y que después de 37 años venga aquí al programa y me preguntéis por Vilaqueta, han pasado mucho tiempo. No sé qué haríamos bueno, porque comenzamos con 3 áreas, juventud, cultura y mayores, continuamos con las mismas áreas,
continuamos con el mismo nombre, no se nos ha caído, porque a veces que en marketing ya sabes Sí, que funciona que mejor funciona otro que muy otro. bien, seguimos igual. Lo único, bueno, pues comenzamos con pocos programas y hoy tenemos 25 programas o así en vigor. ¿Por qué esta segmentación en cultura jóvenes mayores? ¿En qué se centra cada bloque? ¿En qué objetivos tiene? ¿Y por qué decidisteis Pues segmentarlo siempre así? hemos trabajado desde el 76, que se fundó en septiembre, hasta hoy siempre se ha trabajado de una manera intergeneracional. Quiere decir que jóvenes, mayores, más mayores, etcétera, siempre hemos trabajado juntos. Lo único, como vimos desde el principio, que las ayudas del gobierno eran todas estandarizadas, quiere decir, pues los infantes, los jóvenes, los adultos, las mujeres, los abuelos. Entonces, pues cogimos 3 áreas, pero bueno, pero en principio repito que desde el año 76 trabajamos de manera conjunta. Estas 3 áreas, ¿cuál sería el Sí. objetivo principal de cada una? ¿Qué actividades tenéis en cada una de ellas? Sí, pues son bastantes programas y entonces, por ejemplo, en jóvenes, aparte de los campamentos que hacemos intergeneracionales, tenemos una banda de música, gente joven, tenemos una oficina de información juvenil, que hicieron un montón de programas. En cultura, pues tenemos certámenes internacionales de pintura, escultura, poesía, narrativa. ¿Participa gente de todo el mundo? ¿Se Sí. apunta o solo de Navarra? No, de todo el mundo. A nivel de Navarra hicimos los 5 primeros años y a partir de la 6ª edición, por ejemplo, los certámenes a nivel internacional. Y recibimos trabajos de Australia, Nueva York, o sea, toda América, América del Norte, del Sur, los 5 continentes. Sois el abismo más internacional, parece que Sí. sois. Hombre, recibimos 4.000 y pico poemas, 3.800 relatos esta última edición y están bastante bien. ¿Y el área de mayores, qué actividades? En el área de mayores te puedo decir, lo único, repito, que también participan los jóvenes. Entonces, por ejemplo, en la Universidad de Mayores, pues tenemos gente, tenemos abuelos y nietos juntos, quiere decir, tenemos gente de 18 en adelante, junto a gente con 90, con 80, 70, 50, etcétera. Una de las cosas que hoy se suele decir mucho cuando se habla de jóvenes es la pasividad, el no involucrarse en tareas ni de voluntariado ni actividades. ¿Vosotros notáis en Vilaqueta esta pasividad que muchas veces se achaca a los jóvenes? Yo no lo echamos en falta, lo único yo creo que cada situación es distinta, cada época es distinta, entonces lo que no podemos entender es una hoy en el año 76 a hoy, o un Navarra, o un Estado, o en el mundo, que no tiene nada que ver. Yo recuerdo las primeras programas y trabajos, nos compramos una máquina de escribir Olivetti y hacíamos todo ahí. O sea, hoy, con tanta tecnología, pues es que no tiene nada que ver. Entonces los jóvenes hoy, hay gente que te viene y te dice, pues me gustaría ser voluntario pues para llevar la página web, para ayudar en nuevas tecnologías, y desde su casa pues nos echan una mano. Por lo tanto, hay jóvenes comprometidos, por supuesto. Jóvenes no comprometidos también los hay, pero cuando fundamos Vilaqueta también había mucha gente que dice, hoy fuimos 14 jóvenes, críos, pero había muchísimos que no hacían nada. O sea, por lo tanto, eso de decir que hoy son más, eso no lo creo. En nuestra tertulia anterior hemos tratado el tema de la inmigración y con motivo de la Jornada Mundial del Emigrante, el Papa Francisco habló de los emigrantes y de los exiliados y habló de un nuevo tipo de exiliados que existen hoy en día en nuestra sociedad. Vamos a verlo. Ma pensiamo anche a altri esilati. Io li chiamerei esilati nascosti, quelli esilati che possono esserci all'interno delle famiglie stesse, gli anziani per esempio, che a volte vengono trattati come presenze ingombranti. Papa Francisco tan directo como siempre. ¿Cómo notáis en Vilaqueta de hoy esta crítica que hace el Papa Francisco de que los mayores hoy en día son los nuevos exiliados? Bueno, pues me alegra que lo diga el Papa, porque ya era hora de que algún Papa dijera cosas así. Yo creo que sí, y la culpa la hemos tenido todos. Quiere decir, hemos pasado de una sociedad nuclear, de una sociedad patriarcal a una nuclear, nos hemos despojado de los mayores y hoy tiene que venir el Papa a recordarnos que efectivamente
estarán muy bien, pero los tenemos un poco exiliados de nuestros entornos, ¿no? Entonces yo creo que nosotros siempre lo hemos visto desde hace muchos años, ese paso, ¿no?, de pasar de estar en casa a tenerlos un poco exiliados. Aunque últimamente, si preguntas en cualquier residencia, te dirán que están volviendo a casa, porque lo llevan a casa para poder vivir de la pensión del abuelo o de la abuela, para poder vivir toda la familia. La crisis hace Por lo tanto, que nos unamos. al igual que las personas que han estado aquí anteriormente y hablan de este tema, yo creo que es al revés. Los abuelos están volviendo a casa y no por Navidad, para ayudar a la familia, claro. En el tema de mayores tenéis muy activo la Universidad para Mayores Francisco Indurain. Sí. ¿En qué consiste exactamente esta universidad? Sí, es un centro educativo. Tenemos centros en Estella, en Pamplona y en Aoiz. Tenemos 800 y pico alumnos, 57 profesores, y la particularidad, al igual que todo Vilaqueta, es que somos voluntarios. Es decir, todos los profes trabajan en sus centros respectivos y luego dedican 1 o 2 horas a la semana a impartir clases. Y tenemos, repito, eso, más de 800 alumnos y, como dije al principio, desde los 18 años a los 97, que tenemos el mayor. ¿Qué tipo de clases dais en esta universidad? Sí, pues son un currículum abierto, por lo tanto son asignaturas en las que te puedes matricular de 1 a 8, y tenemos literatura, historia del arte, geografía, filosofía, matemáticas, geología, genética. Hablábamos antes de que os habéis segmentado en 3 partes diferentes debido a la financiación. Hoy en día, ¿cómo se financia Vilaqueta de Aoiz? Bueno, pues hoy día lo podemos decir claramente, nos financiamos casi en su totalidad de donativos. El gobierno llevamos ya, este será el 3er año que no nos da ni un duro, o sea, 0 euros, por lo tanto a través de los donativos. Quiere decir, nos quedamos patidifusos cuando vemos que en la época peor que hay, la gente aún dedica parte de su dinero para donarlo a programas como el nuestro, ¿no? ¿Y qué requisitos necesita un voluntario que quiera ser voluntario en Vilaqueta de Aoiz? Sí, pues cuando críos que no tenemos ni idea, nos fuimos dando cuenta con el paso de los años que no vale con tener voluntad. O sea, hoy día está claro que está la cosa muy especializada y, por lo tanto, según en lo que quieras trabajar, te diremos que sí o que no. ¿Tienes formación para lo que quieres hacer? Sí. ¿No tienes? Pues te la daremos. Es decir, nosotros tenemos un centro educativo para formar a los voluntarios y entonces, pues si te falta formación, te la daremos. Y si la tienes, pues estupendo. Tenemos lista de espera. ¿Lista de espera? Sí. ¿Tenéis muchas actualmente o todos los años habéis tenido lista de espera? Casi todos los años. Una de las actividades que más chocan cuando se puede ver en vuestra web o de las que hacéis es los campamentos intergeneracionales, campamentos en los que mezcláis jóvenes con personas mayores. ¿Qué tal funcionan estos campamentos? Funcionan muy bien. Es que no sé por qué la gente lo ve como algo más raro, ¿no? Choca. Bueno, choca porque, claro, al decir campamento, pues efectivamente choca. Pero nosotros lo vemos muy normal porque, claro, desde el año 76 hemos hecho y va gente, repito, pues desde los 3 años cogemos, pero gente con la que trabajamos todo el año. Quiere decir, los mayores lo ven normal porque durante todo el año en las actividades han participado gente joven. Por lo tanto, ir a un campamento con gente joven no les extraña, ¿no? Porque vamos a todos los sitios. Ahora vamos a ir a la próxima salida, yo creo que es en marzo, cultural, por parte de la Universidad de Mayores, a ver la exposición del Greco, a Toledo y a Madrid, para ver también una exposición de Cézanne, creo que. Y bueno, ya se están apuntando y tenemos gente, pues la más pequeña es hija de una de las personas que va, pues tiene 6 años. Y otras de 3, gente joven, menos de 20 años, junto a gente con 80 y más de 80 años. Supongo que sea enriquecedor para ellos. Claro. Nos quedamos un poco con esta idea también de Vilaqueta de Aoiz, de estas actividades intergeneracionales, voluntariado que enriquece a jóvenes y a mayores. Y muchísimas gracias por venir, Salvador. Claro. Y ahora vamos a ver qué es y en qué consiste la licenciatura de Ciencias Religiosas que ofrece la Diócesis de Pamplona y Tudela.
Un 72,4% de los españoles se declararon católicos y un 40,9% dijo ser practicantes, según un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas realizado en el último trimestre de 2013. Pero la realidad es que actualmente, y sobre todo entre los más jóvenes, hay un gran desconocimiento de la religión católica. Es importante para aquellas personas que desean conocer mejor su religión tener la posibilidad de ahondar en todos sus aspectos. Situado en el Seminario de Pamplona desde 1997, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Francisco Javier ofrece a todos los navarros la posibilidad de estudiar la licenciatura de Ciencias Religiosas, una carrera que tiene muy presente las actuales circunstancias culturales y espirituales, además de los nuevos problemas y desafíos que hoy se plantean en la Iglesia. Introducción a la Sagrada Escritura, Pedagogía Religiosa Evolutiva, Sacramentos o Teología de la Revelación y de la Fe son algunas de las asignaturas que conforman estos estudios. Además, el Instituto ofrece cursos de formación y seminarios abiertos para profundizar en diversos aspectos relacionados con la fe. Hoy en Implicados descubrimos más sobre esta formación que ofrece la diócesis de Pamplona y Tudela. Para conocer un poco más acerca de esta licenciatura tenemos hoy en Implicados a Koldo Esteban, párroco de San Raimundo de Fitero y director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Francisco Javier. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Sigue el estudio de la religión atrayendo a gente hoy en día? Sí, sigue atrayendo. En concreto en el centro tenemos una matrícula de unas 100 personas. También es cierto que la mayor parte de ellos hacen 1 o 2 asignaturas por semestre. Pero realmente yo creo que las ciencias religiosas, la religión, la fe, sigue atrayendo. ¿Cuál sería el perfil del estudiante medio de ciencias religiosas? Pues el perfil es muy variado. En el instituto tenemos desde universitarios que son catequistas en su parroquia y que quieren perfeccionar su formación, hasta gente jubilada que en este momento que tiene más tranquilidad en su vida y dice, pues yo quería profundizar en mi fe, hasta ahora no he podido, esta es mi oportunidad. En medio tenemos todo tipo, tenemos gente que viene de una parroquia, que viene de un movimiento, tenemos religiosos, religiosas, que es una de las cosas que a mí me parecen muy interesantes también del instituto, que es que allí se junta todo lo que es la diócesis. No solo las clases, también los pasillos, el rato del café, es un momento muy interesante. ¿Por qué se decidió implantar estos estudios en Pamplona? Bueno, por una razón que es universal. Es decir, la Iglesia descubre que hemos vivido de las rentas, de repente descubrimos que hay una crisis de fe impresionante, que en muy pocos años la Iglesia se queda casi desierta, y mirando atrás una de las razones que vemos es que no hemos profundizado suficientemente en la fe. Quizá hemos pensado que con una fe mínima, con una fe básica, aunque fuera recia, se podía sobrevivir en un mundo que es muy antirreligioso. Y aunque sea un poco tarde, nos damos cuenta de que formar a los cristianos, es decir, profundizar en nuestra propia fe, ser capaces de dar razón de nuestra fe es algo muy importante. Y entonces la diócesis, como otras muchas en este tiempo, se plantea un centro de este tipo. ¿Coincides con esa crítica que a veces se hace de que la formación religiosa de los jóvenes y los adolescentes sigue siendo la de primaria, la de Jesús es bueno, no se ha profundizado del todo ni se profundiza hoy en día? Sí, yo diría que la de los pequeños, la de los jóvenes y la de los mayores. Es decir, la crítica que nos tenemos que hacer es, bien, la situación exterior evidentemente es complicada, no anima mucho a tener fe, pero seguimos creyendo que la razón fundamental es que la Iglesia no hemos sabido hacerlo bien, o por lo menos ahí es donde podemos incidir. Y yo creo que lo que tenemos que plantearnos es que una fe seria hoy, en este mundo, como digo, con tantas cosas que van en contra, pues necesita de una formación, necesita de una profundización, necesita de agentes de pastoral bien formados. Eso es lo que pretendemos. Gentes, bueno, la sociedad que está en contra, pero hoy en día parece que con el Papa Francisco hay como una especie de efecto Francisco que hace que la gente se sienta otra vez atraída, bueno, algunas personas que se alejaron de la Iglesia, otra vez atraídas por la religión, por la Iglesia. ¿Notáis esto en el instituto o todavía hay que esperar un tiempo a notar los frutos de este posible efecto? Todavía no lo notamos. Yo creo que se va notando más en otros ámbitos. La semana pasada estuve en Roma y en Roma, por ejemplo, se nota muchísimo porque yo creo que ha dado una imagen el Papa que es real de que quiere ser realmente el obispo de Roma, ¿no? Ser cercano a su gente. En Roma sí que comenta mucha gente que los cristianos romanos sí que ha habido una
una vuelta, ¿no? Entre nosotros yo no lo veo tanto todavía, esperemos que haya un efecto, quizá también porque España somos muy extremistas y nos cuesta, es decir, normalmente vamos en casi todo a remolque de Europa. Europa va por un lado y nosotros vamos 10 años después. Todavía no lo veo, espero, pero que no sea simplemente porque el Papa Francisco pueda ser más cercano, que evidentemente su persona es muy cercana, sino porque también los cristianos vayamos redescubriendo nuestra fe y vayamos queriendo realmente profundizarla, darle un sentido más serio. ¿Estos estudios son oficiales del Vaticano? ¿Son están anexos a alguna universidad, como podría ser la Pontificia Salamanca? ¿De dónde viene el título de la licenciatura? Bueno, la licenciatura, los estudios eclesiásticos dependen del Vaticano. Es decir, es como si un Estado tuviera aquí una carrera. En realidad nosotros dependemos del Vaticano y de sus normas. Otra cosa es que el Vaticano, como otros muchos estados, ha entrado en el espacio universitario de Bolonia y en este sentido las carreras de ciencias religiosas o de teología están reconocidas a nivel europeo y en España también quien acaba la carrera, es decir, quien hace los 5 años, se examina obviamente y pasa los requisitos, tendría un reconocimiento civil, sería licenciado, bueno, ahora son máster o grado, ¿no? Pero bueno, lo que toda la vida ha sido un licenciado en ciencias religiosas que tiene un reconocimiento civil. Que muchos de nuestros espectadores se pueden estar preguntando ahora, ¿qué salidas tiene estudiar ciencias religiosas? Salidas profesionales. Bueno, pues uno que haya acabado la carrera y que tenga la licenciatura, pues podría presentarse a aquellas oposiciones en las que se reconociera esta licenciatura como una posibilidad para presentarse. Ahora no sabría decirte exactamente cuáles, ¿no? Pero sí que es cierto que igual que un filósofo se puede presentar a otras oposiciones, pues lo mismo un licenciado en ciencias religiosas. Haciendo algunas de las asignaturas y teniendo la carrera de magisterio, se puede ser también profesor de religión. Yo de todos modos creo que aunque al principio hubo muchos estudiantes que lo que querían era precisamente sacarse este título para poder dar clases de religión, lo que nos vamos encontrando es que cada vez más el alumno que viene es porque quiere formarse. De hecho, los jóvenes que vienen, muchos de ellos estudian su carrera y luego hacen 1 o 2 asignaturas para su propia formación, no buscando una salida laboral, ¿no? Hablando de jóvenes, tenéis estudiando actualmente jóvenes, veis que bueno, con el paso de los años gente joven se interesa por estudiar este tipo de licenciatura. Sí, tenemos gente joven. Tenemos también una cosa que me parece que es muy buena y que va a favor del centro, que es que la gente joven no es de 18 años. Es decir, no empieza a estudiar ciencias religiosas como se empieza a estudiar Derecho o como se empieza a estudiar Filosofía y Letras, sino que los jóvenes ya son un poco mayores, están acabando su carrera o ya la han acabado o están buscando trabajo y eso le da también una seriedad, un pozo, porque también la vida nos va haciendo más sensatos, es decir, se estudia ciencias religiosas por lo que vemos con mucho interés. Con cierto grado de madurez, podríamos decir. Exactamente, sí. Entre las asignaturas que tenéis para este segundo semestre, ¿cuáles se podría inscribir la gente? Recordemos que del 3 al 7 de febrero, la semana que viene, todas las personas que quieran pueden inscribirse para estudiar alguna o todas las asignaturas de ciencias religiosas. ¿Cuáles son las que ofertáis para este trimestre? Bueno, para este trimestre ofertamos algunas asignaturas, digamos, básicas de los fundamentos, como pueden ser moral fundamental, filosofía del conocimiento, filosofía de la religión, otras más especializadas, en concreto, por ejemplo, de Sagrada Escritura tenemos el Evangelio de Juan y las cartas de Juan, tenemos asignaturas de teología espiritual, antropología teológica, y en los últimos años suelen ser más especializadas, pensando ya en catequistas. Tenemos algunas otras asignaturas como oración y su didáctica, el proceso catequético. Normalmente las asignaturas que suelen tener más aceptación, porque viene gente que no quiere igual hacer toda la carrera, pero sí que le interesan algunas cosas, suelen tener mucha aceptación las asignaturas de Biblia, obviamente es fundamental escuchar la palabra de Dios, y luego los seminarios que solemos hacer. Los seminarios cada año cambiamos, son diferentes. Por un lado intentamos profundizar en cosas que quizá en algunas asignaturas se han quedado un poco sueltas y por otro lado, en coordinación con la delegación de catequesis o de pastoral familiar, preparamos algunas cosas que puedan ser interesantes
Pues para agentes de pastoral. Concretamente este segundo semestre tenemos uno de Biblia y Arqueología, que puede ser interesante no solo para agentes de pastoral, sino para gente que con curiosidad o que le interesen estos temas. Quiero ahondar más en el tema bíblico. Nos quedamos con esta oferta que hacemos a todos los espectadores de estudiar ciencias religiosas. Vamos a recordar que del 3 al 7 de febrero es la fecha para apuntarse y los teléfonos 948 29 11 00 y el mail iscr@iglesianavarra.org. Ahí lo están viendo en pantalla para todo aquel que quiera apuntarse a una o a varias de estas asignaturas. Koldo, muchísimas gracias. A vosotros. Y a todos ustedes les esperamos aquí en Implicados la semana que viene con nuevos temas. Pasen una feliz semana.